8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el concejal Michael Aulestia y el ingeniero César Arias, experto en movilidad. Queremos analizar un viernes oportuno para volver a hablar de los problemas de la capital. Hay que reconocer quienes hemos usado ya el metro de manera reiterada, con algunos ajustes que tienen que seguir haciendo en beneficio del usuario, que ojalá se llegue a la meta establecida. Complejo, difícil llegar a los 400,000 usuarios diarios. Sin embargo, hay algunas acciones que queremos poner en escena y quiero empezar con el concejal Michael Aulestia. El portal Primicias publica que Quito destinará 33 millones para comprar 50 nuevos trolebuses y el municipio espera que los usuarios de los sistemas trolebús y Ecovía también puedan pagar el pasaje con la tarjeta Ciudad o con la cédula de identidad a partir del último trimestre de este año. ¿Cuáles son esos desafíos, concejal Aulestia, para ir aliviando el tema de la movilidad? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial al ingeniero Arias, a los quiteños, a su audiencia que nos escuchan y especialmente en estos primeros días del año, desearles un feliz año a toda su audiencia. Hay algunos retos que tiene el municipio de Quito en torno a la movilidad y usted ha colocado un par en la introducción. Efectivamente, después de algún tiempo, el municipio de Quito y el Consejo Metropolitano ya está discutiendo, Miguel, el plan metropolitano, el plan maestro de movilidad. Un plan que nace de una consultoría en la anterior administración. Le cuesta al municipio de Quito más de $1 millón hacer esta consultoría y existía la duda después de 8 meses si era el Consejo Metropolitano a través de una resolución de alcaldía los que tenían que aprobar este plan metropolitano, este plan maestro de movilidad. Finalmente la comisión ya lo está discutiendo y está preparando el informe para segundo debate y que el Consejo Metropolitano lo pueda aprobar. Algunos retos. Usted al principio también mencionaba el tema del metro de Quito. El ingeniero Arias conoce de cerca lo que implica el funcionamiento y la operación del metro de Quito. Nosotros hemos iniciado un proceso también de fiscalización en torno a lo que podría ser, Miguel, la sostenibilidad financiera del metro de Quito. Para nosotros es preocupante. Tenemos los datos entregados justamente el día de ayer en torno a cuántos viajes de efectivo se habrían realizado diario en el mes de diciembre, una vez que hemos culminado del 1 al 31 de diciembre, y en promedio sí, tenemos 130,000 viajes diarios en promedio. Pero esto no es suficiente para la operación del metro. La operación del metro anualmente al municipio y a la empresa metropolitana Metro de Quito le cuesta algo de $75 millones. Con 130,000 usuarios diarios, al mes tendríamos cerca de $18 millones recaudados, cerca de $1.800.000 mensuales, y al año $17 millones, $18 millones. ¿Cuál era la meta? El metro de Quito nos cuesta 74 millones solo operarlo, 75 millones solo operarlo anualmente. Es decir, tendríamos un déficit de alrededor de $50 millones solo en operación en el metro de Quito, solo en operación, sin contar con una deuda que al momento mantiene el municipio de Quito de cerca de 1.250 millones, 750 asumidos por el gobierno nacional a través de créditos, y adicionalmente, esto también partiendo de la entrevista anterior que usted tenía con el ministro de Economía, el gobierno central adeuda cerca de $300 millones al municipio de Quito. De esos $300 millones, 150 tienen que ver con el canje de deuda del metro de Quito. Son cosas que hay que analizarlas. Por eso es que yo le digo a la ciudadanía con la mayor sinceridad, es momento de pensar en la sostenibilidad financiera del metro de Quito, pensar en la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie, tomando en cuenta lo que ya hemos dicho en estos mismos micrófonos. Hay 4 procesos judicializados en el Tribunal Contencioso Administrativo por la concesión de rutas y frecuencias a operadoras del transporte. Todo esto lamentablemente abona a un
proceso desordenado, si se quiere, del transporte en superficie y no alimentaría al subsistema Metro de Quito. En las proyecciones, ¿qué es lo que nos dicen? Que al año 5 nosotros podríamos llegar a 400,000 usuarios día en el Metro de Quito, lo que implicaría que evidentemente los costos de operación puedan ser, de alguna forma, podrían llegar a un equilibrio con la demanda que existe al momento. Pero me parece que el problema de la movilidad es mucho más integral y hay que atacarlo de esa forma. El Plan Maestro de Movilidad nos permite de alguna forma poner en orden lo que sucede ahora mismo en el transporte, pero adicionalmente me parece que hay que decirlo esto con todas las letras, el transporte público privado me refiero, debe estar en sintonía con lo que sucede en este momento en Quito, esta gran inversión que se ha hecho, y tener claro cuáles son los estándares de calidad que hay que otorgarle al usuario. ¿Qué impide, concejal Aulestia, el resolver esta carga, como es las rutas y frecuencias? Hay 4 procesos judicializados en este momento en el Tribunal Contencioso Administrativo, esto fruto de una recomendación de un dictamen que hace la Procuraduría General del Estado y le pide al municipio de Quito que a través de la Procuraduría Metropolitana presente demandas de nulidad de estas concesiones que se hizo a los operadores del transporte. Estos 4 procesos judicializados de alguna forma impiden dar cumplimiento a la ordenanza 017-2020 que manda la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Me parece que ya en un análisis un poco más jurídico y técnico dentro de la Secretaría de Movilidad hay que dar solución a esto, hay que darle celeridad. El Metro de Quito ya está funcionando y no podemos funcionar así a medias. Posiblemente parte de las cosas que habría que analizar dentro de los análisis jurídicos es si, por ejemplo, la resolución con la que se entregó estas rutas y frecuencias a las operadoras del transporte que ahora están judicializadas, posiblemente derogarlas, y con eso ya no existiría el documento el cual está impugnado en este momento en el Tribunal Contencioso Administrativo. Estas cosas nos permitiría destrabar lo que en este momento la Secretaría... ¿Y qué demora la solución de esto con estas 4 demandas? Usted conoce cómo son los procesos judiciales. Lamentablemente los tiempos del Tribunal Contencioso Administrativo no los puede controlar el municipio de Quito. Mientras no se solucione esto, seguirá en el actual estado de cosas, rutas y frecuencias. En este stand-by, por utilizar un término, la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. Bienvenido al ingeniero César Arias, experto en movilidad. Ingeniero Arias, partamos de este hecho, estos anuncios que ha hecho el concejal Michael Aulestia. Usted siempre nos ha hablado de los temas estructurales de fondo. ¿Cómo va a contribuir este plan maestro de movilidad y cómo darle sostenibilidad al metro, de su experiencia? Buen día, César. Buenos días, apreciado Miguel. Buenos días al señor concejal Aulestia y a su distinguida audiencia. A ver, sí, el tema del plan de maestro de movilidad, obviamente, ya debería ser aprobado por el Consejo Municipal. Esa es una guía de los proyectos que se han priorizado de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo. Me parece que está hecho para 20 años. Entonces, ahí hay una priorización de proyectos que le sirve de guía a la municipalidad. No olvidemos que los planes, nada más que hacen, lo que hacen es identificar proyectos. Luego, estos proyectos tienen que ser sometidos a un proceso de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo. Proceso que en el caso del Metro de Quito nunca se hizo. Por ejemplo, la decisión de hacer el Metro de Quito no pasó por una preselección de alternativas, es decir, no se analizó si es que había la posibilidad de hacer otros proyectos con el mismo dinero para un poco ir en la línea de lo que decía el señor ministro de Finanzas, en la calidad del gasto. Porque cuando nosotros no gastamos bien en proyectos, lo que pasa es que nos seguimos empobreciendo y seguimos yendo más hacia el abismo del subdesarrollo. Países como Chile, Colombia, Perú, tienen sistemas estrictos de selección de los proyectos que se realizan en los distintos países, evidenciando los beneficios que se derivan de esa inversión.
Entonces, fíjese usted, por ejemplo, yo siempre comparo, si en vez de esos 2.100 millones de dólares que se pagó por esta línea de metro, podríamos haber hecho 21 sistemas trolebuses, podríamos haber llegado a una gran mayoría de habitantes de Quito, podríamos haber mejorado la vida para gran cantidad de ciudadanos, lo que ahora, con el dato del señor concejal, estamos llegando a 130,000 diarios. Entonces, la calidad de las inversiones es uno de los temas que hay que ver por el país, no solamente por la ciudad de Quito. En Chile, por ejemplo, hay una comisión estrictísima a donde las municipalidades, los gobiernos seccionales tienen que proponer estos proyectos, y estos proyectos son analizados de una manera estricta para ver qué se financia y no se financia. En el caso de Quito no sucedió eso, y el tema es que estamos perdiendo dinero, porque si en este momento hacemos la factibilidad con 130,000 pasajeros y con un costo de 2.100 millones, ese proyecto no pasaría la mínima evaluación económica, porque la evaluación se hizo con 400,000 pasajeros y con 1.500 millones de costo. Entonces, yo creo que es un tema que nos da para reflexionar a futuro, pero hoy en día el metro tiene que ser optimizado en su operación. El gran desafío, como dice el señor concejal, el gran desafío es la sostenibilidad de este momento para poder enfrentar este problema económico-financiero que tiene la Municipalidad de Quito. Y esto no solamente pasa por llegar a los 400,000 pasajeros, sino cómo se llega a esos 400,000 pasajeros. Y mi opinión personal es que no se deben reordenar las rutas. Eso no creo que es el problema. Desde el punto de vista técnico, yo no lo veo. El metro es una troncal más, como lo es el trole, como es la ecovía. Entonces, hay dos sistemas para planificar la operación. La una es esta reestructuración total de las rutas, que podríamos haberlo hecho con el trole o con la ecovía, y la otra es establecer un diseño tronco alimentado, que ese es el que a mí me convence más. ¿Por qué? ¿Qué significa ese diseño tronco alimentado? Que tenemos esta troncal, como por ejemplo es el metro, y a esa troncal alimentamos, pero selectivamente, donde queramos, donde veamos que es importante, pero hacer una reorganización de rutas, así a ciegas, ¿cierto? Eso va a tener problemas económicos graves, va a tener problemas políticos gravísimos. En Chile, cuando se hizo una reorganización de todas las rutas con el Transantiago, hubo como 15 muertos, 10 buses incendiados. O sea, la sociedad rechazó totalmente. ¿Y por qué? Porque a veces no nos ponemos en el plano del usuario diario, de la señora que sale con sus niños a la esquina, a la parada de bus, y que está acostumbrada a dejarle a sus hijos en tal sitio, y de repente de la noche a la mañana le cambian, ¿no es cierto? Todo el tema, ahora tiene que caminar no sé cuántas cuadras, y resulta que la medicina fue peor que la enfermedad. Yo recuerdo haber estado en Chile y lo recuerdo muy, muy claramente, preguntándole al señor, al mesero del hotel donde llegué, y le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y él me decía, mire, nos han destrozado. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Cuál es la solución? Que regresen las micros, que las llamaban en esa época, que regresen las micros. Eso es lo que nos servía. Dice, ahora nos han puesto un alimentador y resulta que yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana para acompañarle a mi hija a la parada. Entonces, por más genios que seamos los técnicos, ¿no es cierto?, los modelos, los que saben utilizar los modelos, ¿no es cierto?, los modelos no predicen todas las cosas que pueden pasar el momento en que se mueven las rutas. Por eso es tan importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político. El gobierno del presidente de Chile, de la presidenta Bachelet, que le tocó hacer eso, perdió como
30 puntos en popularidad solo por hacer el reordenamiento de las rutas. En el tema económico aquí en Quito, recuerdo que uno de los analistas decía que si hacemos esta integración de todas las rutas y todos los buses, el municipio tendría que pagar como 400 millones de dólares anuales a los transportistas porque estaban queriendo pagarles por vehículo kilómetro, con el pretexto de que ahí sí ya se va a acabar la lucha por el centavo. ¿Cuánto va a costar? 400 millones de dólares más. ¿Y quién va a controlar que los transportistas cumplan con los recorridos, etcétera? Hay el aparato municipal de fiscalización honesto, directo, eficiente, que vaya a hacer ese control. Entonces me parece que es un salto al vacío. Yo iría tranquilamente, y repito, es una opinión personal, a alimentar las cabeceras de esta troncal. ¿Y cómo puedo hacer? Tenemos todo listo. Vea, desde la Ofelia, el sistema del Corredor Central Norte es un sistema que tiene similar capacidad a la del metro. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de rebasar en las paradas y poner buses expresos. Usted puede salir de la Ofelia con un vehículo que puede ser de 60 pasajeros, 160 pasajeros o 240 pasajeros si es vía articulado, y llegar en 10 minutos al Labrador y conectar directamente al metro. Puede construir con una inversión de 80 millones de dólares el corredor hacia Carapungo. El corredor hacia Carapungo daría acceso a 300,000 personas para que vengan también en 10 minutos, porque también está establecido que haya sobrepaso para tener buses expresos y que puedan llegar al Labrador. Lo mismo puede hacerse en el sur. Y luego podemos hacer unos circuitos transversales que tanto hemos hablado tanto tiempo, ¿no es cierto?, para unir el este con el oeste de la ciudad, con varios circuitos que lleguen a las paradas del metro. Otro proyecto que podríamos hacer, claro que es un poco más costoso, es el proyecto que viene desde el Valle de Cumbayá hacia el sector de la 6 de diciembre con un metroférico que le llaman, y luego de ahí podría conectar a la parada del metro de la Carolina. Entonces ahí vamos alimentando el tema. Ahora, el tema de la integración es importante. Todos los países del mundo tienen integración, pero el problema es cuánto le vamos a cobrar al usuario por esa integración. Usted sabe que en España, por ejemplo, hay un sistema de coronas que les llaman, y usted pasa de una corona a otra corona y tiene que pagar un mayor pasaje. Entonces, la política tarifaria está en función de la distancia. Si aquí queremos hacer una tarifa plana o semiplana, otra vez el tema económico nos va a golpear. Si mañana hacemos una gran integración, hay que evaluar el tema económico. Porque yo lo que estoy haciendo es abaratándole el transporte a las personas, pero alguien tiene que pagar la cuenta. Y probablemente eso va a tener que hacerlo el municipio, que ya tiene una condición deficitaria muy grande. Entonces, yo recuerdo que analizando el sistema en que yo participé muy activamente de la Metrovía de Guayaquil, me llamaron a que dé una opinión sobre cómo estaba operando, y me encontré que el 60% de la recaudación se estaban llevando los alimentadores y que el 40% estaba quedando para el sistema troncal. ¿Y por qué pasaba eso? Porque a alguien se le ocurrió, por ejemplo, a los que conocen Guayaquil, que en una parada frente al cuartel modelo de la policía en Guayaquil, de ahí salían directamente una gran cantidad de buses que iban hasta el suburbio oeste. Entonces, con una distancia enorme. Entonces, ya la troncal no producía nada. Todos se llevaban los alimentadores. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la reorganización de las rutas, con la forma en que se va a retribuir a los operadores, con el pago que se va a exigir a los pasajeros, de tal manera de que no vaya a ser el remedio peor que la enfermedad. Entonces es importante tener estos temas en cuenta. A mí me parece que lo que aborda el señor concejal es absolutamente correcto. La sostenibilidad financiera
económica del metro es importante. Ahora estamos hablando de extender la línea de metro, por Dios, pero si no podemos hacerlo funcionar ni a la primera línea. Quizás ingeniero Arias, una declaración política de llegar a Calderón, que sería lo deseable, pero 800 millones, ¿cómo se financia? Vea, usted puede hacerlo con el 10% de ese valor y lo lleva con trolebuses de energía limpia y con la capacidad que necesita para llegar a Calderón, y lo puede hacer en 1 o 2 años en construcción. La extensión nos tomará otros 10 años. Entonces, o sea, yo creo que hay que sopesar otra vez este tema, hay que dolerse de las cuentas públicas. Yo creo que hay que dolerse del país. ¿Por qué estamos en estas crisis económicas ahora? Porque nos hemos malgastado el dinero, porque malgastamos el dinero. Yo siempre pongo el ejemplo. Okay, bueno, pongamos 10 líneas de metro en Quito y solucionemos el problema. Pero ¿cuánto nos cuesta? Pues, ¿cierto? Yo quiero tener un auto de lujo, de alta gama, etcétera, pero a lo mejor dejo de dar educación adecuada a mis hijos. O sea, el tema del gasto público tiene que ser mirado con otros ojos, en mi opinión. Tienen que evaluarse bien los proyectos. No es porque me gusta o porque me parece bonito, no, o porque voy a tener réditos políticos, no, porque tengo que ser responsable con los recursos del público. Concejal Michael Aulestia, esto de la sostenibilidad del metro es vital, fundamental. ¿Cómo lograr, una vez que ha empezado este servicio? Porque caso contrario, ese déficit de 50 millones que usted decía va a ir aumentando las cuentas al municipio. Yo le quiero decir, Miguel, completamente de acuerdo con lo que acaba de anotar el ingeniero Díaz. Me parece que opciones desde lo técnico hay varias. Me parece que alimentar estas troncales, como decía hace un momento el ingeniero Díaz, me parece que es preciso. Arias, perdón. Me parece que todo lo que está sucediendo a partir del metro de Quito debe ser aprovechado. Pero un adicional, y nada más hacer un comentario de lo último que decía el ingeniero Arias. Pensar en este momento en una segunda línea del metro de Quito no solo que es irresponsable, sino también de alguna forma una propuesta demagógica hacia la ciudadanía. Actualmente, le digo... Fue parte de la campaña, ¿no? Sí, fue parte de la campaña y actualmente, le digo, son 50 millones solo en la operación, sin tomar en cuenta la deuda que tiene que pagar el municipio por la construcción del metro, sin tomar en cuenta. Entonces, esto tendría más o menos un déficit entre 100 y 120 millones de dólares anuales. En un municipio de Quito que lamentablemente no tiene en este momento capacidad de endeudamiento, no la tiene. Pensar, por ejemplo, en estos sistemas BRTs que podrían servir en superficie para alimentar desde Calderón hacia el Labrador, desde los valles, tanto de Tumbaco o Valle de los Chillos, hacia el hipercentro de Quito, o en su defecto desde el sur de Quito, desde Guamaní, desde Cutuglagua, hacia la parada de Quitume. Me parece que son temas que se deberían discutir. ¿Cómo no pensar en un sistema de transporte rápido desde el aeropuerto de Tababela hacia, por ejemplo, el Labrador? Que esto es lo que sucede en otras partes del mundo y que no hay que inventarse absolutamente nada. En conversaciones que se ha mantenido tanto en el Consejo Metropolitano con el propio alcalde, hemos sido claros en decir, por Dios, busquemos financiamiento privado. Es momento que el privado también invierte en esta ciudad, no solamente el municipio de Quito, pero también hay que entender que el momento que vivimos como país, la caja fiscal, el ministro de Finanzas estaba sentado hace un momento en este mismo lugar, la caja fiscal casi está quebrada del gobierno central, y el municipio de Quito, ¿por qué tendría que arriesgar los pocos recursos que tiene en este momento para invertir en proyectos que a ratos no tienen estos componentes que decía el ingeniero Arias, por ejemplo, de la factibilidad de estos proyectos, que ahora mismo nos vemos enfrentados con el metro de Quito? Para esto es necesario, yo le decía hace un momento, Miguel, y a los ciudadanos que nos escuchan, yo he pedido ya un informe de sostenibilidad financiera. En los siguientes días pediré una reunión formal con el economista Villacrés, gerente del Metro de Quito, para que pueda exponer este documento que me ha remitido al despacho.
tengo que decir, es un documento completo, pero que lamentablemente no toca ciertos datos que son necesarios en este momento para Quito. Me parece que por esa misma falta de voluntad política y miedo a ratos de los políticos, no han tomado decisiones frente a los gremios del transporte, y me parece que es momento de hacerlo. Deben estar a la altura de esta gran inversión que ha hecho Para eso se les elige para asumir la responsabilidad, porque los temores a sectores que han creído, más allá del trámite de las 4 causas en el Tribunal Contencioso, concejal Aulestia, casi han creído con el mayor respeto dueños de rutas y frecuencias, cuando eso es del Estado. Así es. Así es. Y debemos pensar ya en la integralidad del transporte, del sistema de transporte intermodal. Ya se ha hablado de esta tarjeta ciudad, de una tarjeta ciudad que debe estar, si quieren, homologada para todo el sistema de transporte. Hay un sistema que la Secretaría de Movilidad ya está trabajando, pero el transporte público, privado, me refiero público, administrado por privados, también debe estar en sintonía de lo que sucede. El ingeniero Arias hace un momento comentaba, nos puede costar el 10% de hacer una segunda línea hacia Calderón, de lo que cuesta el transporte realmente en superficie y el subterráneo. Son cosas que hay que discutir, Miguel. Y nada más abonar que este plan maestro de movilidad efectivamente es una herramienta de planificación que va a tener el municipio de Quito para poder tomar decisiones frente a los retos de la movilidad. Pero adicionalmente también me parece que es necesario, Miguel, hablar sobre las funciones que tienen los agentes civiles de tránsito en medio de esta ciudad caotizada por el tráfico. Este rechazo de la ciudadanía frente a esta agencia metropolitana de tránsito que parecería que no cumple con las expectativas de la ciudadanía, poner más control nuevamente en los buses en superficie, y estas son las cosas que hay que discutir. Me parece que las declaratorias de emergencia de movilidad en vías separadas no es la solución. Hay que atacar los temas de movilidad de forma integral. Y de manera permanente, no emergente. No siendo reactivos. No siendo reactivos. Hace unos meses yo les comentaba a propósito de lo que sucede el 29 de diciembre en la Avenida de los Chiris con estas... Preguntar, ¿por qué no se controlan esos piques? Han estado haciendo... Sí, pero es lo que la prensa recoge, Miguel. Todo el mundo conoce en qué sitio se hacen estas carreras clandestinas. Y a propósito de la facultad que tenemos los concejales de fiscalizar, se le pidió en su momento a la Agencia Metropolitana de Tránsito cuál era la planificación, porque ese es uno de sus competencias y funciones como agencia metropolitana, cuál es la planificación de operativos frente a lo que todo el mundo conoce. Pero no es posible, y por eso la ciudadanía rechaza, que no es posible que emitan un comunicado que hasta las 11:30 de la noche estuvimos en operativos y después de eso ya no sabíamos qué pasó. Esa no es una respuesta al ciudadano. Cuando el ciudadano se ve perseguido por los agentes metropolitanos de tránsito, por ejemplo en el pico y placa, y se ven perseguidos como delincuentes los ciudadanos, cuando hay otros temas que hay que controlar de forma efectiva, cuando hay temas que la Agencia Metropolitana de Tránsito, que tiene dentro de sus competencias, debería ser, por ejemplo, a mí me gustaría conocer cuántos programas de capacitación vial ha hecho la Agencia Metropolitana de Tránsito para prevenir, para no ser reactivos. Esa es una de las competencias que tienen. ¿Qué es lo que está sucediendo con la revisión técnica vehicular? ¿Qué es lo que están haciendo frente a los controles de lo que ya hemos hablado varias veces? Cuando 2 ciudadanos, 2 hombres no pueden ir en una motocicleta, que a mí me digan que eso también puede ser y podemos ayudar en torno a la crisis de inseguridad que vive el país y la ciudad. Esas son las cosas que la Agencia Metropolitana de Tránsito debería planificar. Y para abonar más los problemas que tenemos, hace unos meses atrás, en uno de los patios administrados por la Agencia Metropolitana de Tránsito, se robaron un vehículo. Hace unos días atrás, denunciados en las redes sociales, agentes metropolitanos de tránsito secuestran un vehículo para luego extorsionar al dueño y pedir dinero.
Entiendo que ya está en un proceso de investigación, pero esas cosas no podemos permitir, ni como municipio, ni los ciudadanos podemos tolerar estas acciones que una agencia metropolitana de tránsito, que tiene que estar al servicio de la movilidad, capacitar a los ciudadanos, controlar el tránsito de la capital, no lo hace. Ingeniero César Arias, a propósito de lo que ha tocado el señor concejal Michael Aulestia, ¿qué piensa de los controles que debieran ser más eficaces? El ejemplo palmario fue lo del 29 de diciembre aquí, en la avenida de los Chiris, es decir, en pleno centro norte de la ciudad. A ver, sí, a mí me parece que hay un problema de gestión, de administración, del tema de control y en otras áreas también. Yo creo que es fundamental para el municipio un poco hacer una reingeniería de la institucionalidad de la movilidad dentro de la municipalidad. Existe un estudio de la Autoridad Única de Transporte que podría ser utilizado, y eso significa prácticamente rehacer muchas de las cosas que están haciendo ahora. Existen 6 entidades en la municipalidad que tienen que ver con la movilidad, y las instituciones dentro, digamos, las unidades estas, las gerencias, las empresas, etcétera, prácticamente se neutralizan en las decisiones, y entonces, por un lado se dice que los semáforos lo maneja la empresa de obras públicas, pero la MT se queja de que no pueden manejar esos semáforos porque ellos manejan el tránsito y no tienen una respuesta inmediata. Parques y Jardines dice que ellos tienen que ver con las áreas peatonales, mientras que la movilidad también tiene sus departamentos para ver todo lo que es peatones. No hay quien se haga cargo del tema de bicicletas. O sea, y el tema de la movilidad necesita una sola cabeza y tiene que ser eficiente. Por ejemplo, en temas de fiscalización, a mí me ha tocado estar en Chile, por ejemplo, viendo los sistemas de fiscalización. Hay modelos matemáticos que le permiten a la gente controlar los sitios, las determinadas acciones que se dan en la ciudad, que eso es común, pero tienen que ser eficientes en el control. Aquí parece que como que no nos damos cuenta de eso, o dejamos que pase lo que decía el señor concejal, por ejemplo, el pico y placa, ¿no? Ok, debería darse una nota, señor, usted infringió, o inclusive controlarlo con cámaras, y que se acerque en un plazo perentorio de 3 días, 5 días, lo que sea, a pagar la multa. Pero acá se retiene el vehículo y se lo lleva a un patio congestionando más el tráfico y causándole todas las molestias del mundo al dueño del vehículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas cosas hay que reformar. Ciertas infracciones tienen que expedirse una nota, una citación, y pedirle a la persona que infringió esa ley acercarse en los próximos días a verificar que ya ha cambiado sus llantas lisas o que su faro que estaba quemado ya está reparado. Y claro, como sucede en otras ciudades del mundo, la notificación y después hay que cumplir con eso. Es así, pero en estos casos como de los piques, hay que tener una mano dura, pero durísima, ¿no es cierto? Hay que hacer los operativos. He visto yo que el Código Orgánico Penal tiene sanciones, pero claras y precisas, ¿no es cierto? Ahí le ponen $900 de multa, 3 días de prisión y creo que 15 días de retención del vehículo. Entonces, eso hay que aplicar, y hay que aplicar a rajatabla. Inclusive, a veces no es necesario el monto de la multa, pero hacer que se cumpla. Hay un ejemplo muy, muy importante en España en la época de Franco, que los españoles eran muy, muy ligeros en no respetar la señal de pare. Y Franco dijo, bueno, vamos a poner una multa, no muy grande, pero la vamos a hacer respetar. Y a todo el mundo que no pare ahí cuando llega la señal, le vamos a imponer la multa.
Bueno, España ahora es uno de los países más respetuosos de la señal de pare. Claro, Pero déjeme decir, ingeniero Arias, porque sí duele también el bolsillo. O sea, uno parquearse mal en Nueva York, $250, nunca más lo hace eso. Sí, señor, exactamente es eso. Entonces hay que hacer cumplir la ley está ahí, no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa, sino que aplicarla. Y en esto de los piques, los sitios están absolutamente claros. Está la avenida Los Chiris, está el sector del aeropuerto, o sea, se sabe dónde están. Además, parece que hay asociaciones que se convocan entre ellos por redes sociales para hacer estas cosas. Entonces, hay que identificarlos y hay que sancionarlos a los que convocan también. Entonces, esto tiene que tener un proceso técnico, un proceso que sea drástico y que elimine este tipo de cosas que realmente nos avergüenzan, ¿no? Concejal Michael Aulestia, ¿cómo lograr que haya una mejor aplicación de las normas? Y aquí hay normas que establecen. Lo que han hecho las instituciones es los informes, pero simplemente no hay medidas ejemplarizadoras como reivindica el ingeniero César Arias. A ratos parecería que la ciudadanía piensa que debemos reformar la normativa, que hay que crear más ordenanzas. La normativa está. Parecería que a ratos los artículos del Código Municipal son letra muerta. Tenemos varios niveles en el ordenamiento jurídico. Anotaba el ingeniero Arias lo que sucede, lo que dice ya y prohíbe el Código Orgánico Integral Penal en torno a las carreras clandestinas. Pero estas cosas a nosotros nos llama la atención porque para los agentes civiles de tránsito no sucede, no pasa, no existe esta normativa que hay que controlar. Pero parte de las cosas, y en esto yo sí quiero recalcar porque yo he sido enfático en esto, hay que hacer una reforma institucional. No es posible que en Quito tengamos tantas dependencias municipales haciendo el trabajo aislado, cuando debería ser una sola, única institución de movilidad en el distrito metropolitano. Hoy se dividen, se mantienen divididos. Yo siempre he puesto este ejemplo. El agente civil de tránsito que está en este momento en la Avenida República y Eloy Alfaro, que quiere dar tránsito porque el semáforo no le está ayudando y quiere suspender el semáforo y dar tránsito él, primero tiene que pedirle a su superior que mande un oficio a la gerencia de semáforos que está en la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Esas son las incoherencias que no nos podemos permitir en la capital de los ecuatorianos. Es por eso que debe haber una autoridad única. Y existe una consultoría, dicho sea de paso, porque en el Estado ecuatoriano, en cualquiera de los niveles de gobierno, sea este gobierno central o municipal, estamos bastante acostumbrados a estas consultorías. Existe ya una consultoría. Claro, existe ya una consultoría en que ya se puede hacer una autoridad única, pero no hay que inventarse nada. En Guayaquil existe una autoridad única de movilidad, una ciudad con las mismas características y problemas de las ciudades grandes. ¿Y por qué aquí no se implementa eso? No, porque no hay. ¿De quién depende? No hay la voluntad. Ya varios exámenes, informes y recomendaciones de la Contraloría General del Estado han enviado a una reestructuración de las dependencias municipales en el Distrito Metropolitano de Quito. Somos más de 20,000 funcionarios municipales en esta ciudad, pero son las cosas que hay que reorganizar. Yo he sido a rato repetitivo y un poco... la gente puede decir por qué tanto interés en el estatuto autonómico, que lo hemos conversado en estos micrófonos. Eso es lo que nos permite el estatuto autonómico: reorganizar las dependencias municipales, reorganizar la casa adentro, reorganizar la ciudad, asumir competencias para que el día de mañana llegue el alcalde que llegue, no pueda reformar estas cosas, porque el estatuto nos permite tener una constitución de Quito, tener las reglas claras, organizado, casa adentro, las dependencias municipales, y esas son las cosas que le hacen falta a la ciudad. ¿Y en qué estado se encuentra el estatuto autonómico que hemos hablado tantos años? La Comisión de Planificación Estratégica, de la cual soy vicepresidente, está ya trabajando en la guía metodológica, y una guía metodológica que tiene que ser aprobada por el Consejo Metropolitano. Inicia el trámite. Los textos están listos, Miguel.
hay que entrar a una socialización ya con la ciudadanía. Esto es lo que nos manda el propio procedimiento previsto en el COTAD. Hay que entrar a una socialización con la ciudadanía para que aporten dentro de estos textos borradores que tenemos. La semana pasada tuve oportunidad de presentarle el borrador del Estatuto Autonómico al secretario de la Administración Pública. Esto en virtud, Miguel, de que a igual competencias, igual recursos. Si nosotros vamos a asumir competencias, el gobierno central nos tiene que transferir los recursos de las competencias que vayamos a asumir como distrito metropolitano. Este ha sido el primer acercamiento que he hecho con el gobierno central en torno al Estatuto Autonómico. ¿Qué es lo que queremos, Miguel? Es que una vez que el Consejo Metropolitano apruebe el texto del Estatuto Autonómico, recibiendo todas las observaciones de la ciudadanía y de la academia, por supuesto, se manda a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que hacer un examen de constitucionalidad de todo lo que implica la estructura del Estatuto Autonómico. Se convoca a un referéndum. ¿Cuáles son los tiempos que nosotros queremos llegar? Es que podamos tener este referéndum en las elecciones generales del 2025. Esto para no causar un gasto adicional ni al Estado ni al Consejo Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones, que se pueda incluir esta papeleta para que los quiteños podamos aprobar en referéndum el Estatuto Autonómico de la ciudad. Estamos avanzando, hemos avanzado en los textos, tenemos ya una matriz que nos permite comparar los diferentes textos que las diferentes administraciones pasadas han construido sobre el Estatuto Autonómico, y vamos a recibir y revisar todas las observaciones y aportes que haga la ciudadanía. Ingeniero Arias, ¿cómo agilizar este proceso para llegar a constituir y contar con el Estatuto Autonómico de Quito? A ver, es así, ya son competencias exclusivamente de la definición de la política de la ciudad, y eso corresponde al Consejo Municipal y al señor alcalde. Es una definición política que, si hay esa decisión, eso se puede tramitar rápidamente. O sea, siempre hay que definir, digamos, los campos de acción de lo que es la política, de lo que es la técnica, ¿cierto? La definición de la política de transporte, en lo que también estaría incluido el tema del estatuto, es una atribución absolutamente del Consejo Municipal, ¿cierto? Y del señor alcalde. Entonces, si hay esa decisión, van a avanzar. Luego ya la parte técnica, que es el otro campo, ese sí hay que, yo diría, hay que trabajar mucho en el campo técnico y en la capacitación de los técnicos y los funcionarios. El tema de transporte no es fácil. El tema de transporte se cree que es fácil, y eso no es solamente en el Ecuador, sino especialmente en los países en vías de desarrollo, porque esto era conocido como el tránsito, ¿no es cierto? Entonces, después de pensar que esto no cualquiera lo puede venir a hacer, etcétera, se pasó a toda la modelación matemática, la tecnología, etcétera. Entonces, resultó que ahora era el cuco, digamos, de los temas. No es ninguno de los dos extremos, pero sí se necesita capacitación. Por ejemplo, para implantación de proyectos de transporte, se necesita gente capacitada. Y ahí tenemos el resultado con el metro, pero sí está a la vista, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ha ido con el gerenciamiento del sistema metro, ¿no? Entonces, esa administración ha sido deficiente, ¿cierto? Ha sido deficiente, o sea, en todos estos años. En una administración pasaron 5 gerentes, o sea, una cantidad de cosas en que no hemos podido manejar el tema técnico. El tema político tiene que tener una base técnica. Si no tiene una base técnica robusta, el político no puede tomar las decisiones que sean las más adecuadas. O sea, el técnico tiene que darle las alternativas al político para que él pueda decidir, que él es el mandatario de la comunidad. Pero si no se generan alternativas, si se deja a la buena de Dios, obviamente se le deja huérfano al político, y el político dice, me parece que esto es lo más conveniente, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando vamos cometiendo los errores. Si hubiéramos tenido un tema técnico muy fuerte que sirva de asesor al
al estamento político, probablemente tendríamos cosas mucho mejores y podríamos haber obtenido los resultados de mejor manera. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales es que hay que capacitar al personal. Hay que rescatar a los técnicos que por muchos años han estado en el municipio y que probablemente son relegados. Yo siempre hago referencia a aquellos técnicos de mantenimiento del trole que los formamos en Alemania con los técnicos alemanes y que luego acá se encargaban de reparar las tarjetas electrónicas del trole, que a propósito los motores del trole son exactamente iguales a los motores del metro, o sea, no hay diferencia, son motores eléctricos iguales, ¿no es cierto? Y toda esa gente todos esos técnicos que se prepararon, muchos ya se han ido a empresas privadas, no tienen incentivos, se los ha puesto a un lado, ¿no es cierto? En el caso de la famosa UPGT, que ya nadie se acuerda, nosotros enviamos alrededor de 15 técnicos nuestros a que trabajen en Brasil para que puedan trabajar en los sistemas de control, en los sistemas de tránsito, en los sistemas de operación, etcétera. Y entonces ellos regresaron acá con toda esa ilusión, viendo cómo se hacía en otros lados, en ciudades tan grandes como Sao Paulo, ¿no es cierto? Y esos técnicos fueron los que dieron el soporte, por ejemplo, a todo el sistema trolebús. Pero todo eso se fue perdiendo. La autoridad única que estamos hablando ahora quedó instalada en el año 2000, en la época del economista Sevilla. Había una sola coordinación general de transporte y Obras Públicas estaba a otro lado porque Obras Públicas tiene otro objetivo. Pero desde el año 2000 hasta acá, en estos últimos más de 20 años, se fueron dando esta especie de, no sé, de pruebas que se iba creando la EMSAT. No les funcionaba la EMSAT, que unamos las obras públicas con la movilidad, quizás que es como el agua con el aceite, ¿no es cierto? Y luego, no, es que Obras Públicas no quiere hacerse cargo de esto. Entonces vamos a crear, la agencia de control, la AMT, ¿cierto? Y vamos a darle una categoría de unidad especial o lo que sea. Y entonces así se fue desbaratando la autoridad única, porque Quito era una de las pocas ciudades, especialmente en Latinoamérica, que tenía esta autoridad única. Y lo fuimos perdiendo porque cada cual venía con su propuesta, se cambiaba, porque destruir es bien fácil, ¿no? Construir es el problema, ¿no es cierto? Cada cual iba poniendo sus cosas por ahí y llegamos a este momento donde tenemos 6 pequeños monstruos, 6 pequeños reinos que nadie va a querer quitarse sus potestades, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, pero hay que hacerlo, ojalá, como dice el señor concejal, con el estatuto, ¿no es cierto?, se pueda nuevamente retomar el tema de la autoridad única, tener una sola cabeza, para que alguien diga, oye, hay los piques, que es la autoridad máxima, ¿no? Y le ordene al señor que está ahí en el otro escritorio y dice, tú me vas a controlar los piques. Entonces, ¿qué es lo que, como muy bien señala el señor concejal, pasa aquí al lado, en Guayaquil? La autoridad de tránsito municipal de Guayaquil. Usted le ve ahí al general encargado del control, que está ahí a dos pasos del gerente general de la ATM. Entonces, si pasa algún problema, lo llama directamente y hace que las cosas se cumplan. Aquí lo que dice es, mándeme un oficio y por triplicado, ¿cierto? Entonces ahí no se hace nada. Y en el tema de transporte, las decisiones que hay que tomar son rápidas. Por ejemplo, otro tema que tenemos la empresa municipal de pasajeros. Sin embargo, creamos otra empresa de metro. Inclusive se va contra la norma mismo, porque la empresa de pasajeros es la encargada del movimiento de los pasajeros en el transporte público, digamos, municipal. Ahora nos encargamos de dividir las dos. Pero si el metro es un modo de transporte como cualquier otro, ¿cierto? Entonces tiene que tener una sola política. Por ejemplo, la integración con la tarjeta. Yo pensaba que en la empresa de pasajeros había la suficiente experiencia para el sistema de recaudo. Nosotros hace más de 25 años ya se puso tarjeta, pues, cuando no habían las tarjetas inteligentes.
¿no es cierto? Entonces, ellos tienen una experiencia que no ha sido utilizada por él. Entonces, ¿por qué no es utilizada? Porque tú estás en tu reino y yo estoy en el mío. A mí no me tocas, ¿no es cierto? Y eso tiene que cambiar por el bien de la ciudad, ¿cierto? Ahora el sistema de recaudo, miren, lo que está ahora es absolutamente provisional. O sea, el trabajar con un QR. Y ahí habían personas que decían, no, es que ahora vamos a pagar solamente con el teléfono. Era toda la tecnología mundial llegada a Quito, ¿no es cierto? Y terminamos con un sistema QR, que es absolutamente accesorio. Y como dice el señor concejal, o el municipio ha mencionado, que probablemente para el último trimestre de este año recién estaremos con la tarjeta inteligente, ¿cierto? Recién estaremos con una tarjeta que nos permita la interoperabilidad entre los diferentes modos de transporte. Por ejemplo, salirme del trole y subir al metro con la misma tarjeta. Pero eso no hemos podido hacer en años, ¿cierto? En años lo hemos hecho y hemos tenido todo el tiempo del mundo. Acuérdese que el sistema de recaudo estaba incorporado en el primer contrato con el metro. Después lo sacaron, ¿cierto? Lo sacaron de ahí. No, nosotros vamos a ser como municipio. Eso fue por ahí, por el año 2016, ¿cierto? Y después resulta que no hemos podido hacer. Y luego otra vez les pedimos a los señores españoles que nos den haciendo la tarjeta. Pero mientras tanto hacemos el QR. Entonces, todos estos bandazos, digamos, en términos populares, son producto del desconocimiento, de la falta de preparación de los técnicos y de la falta de humildad, diría, de los técnicos para que, en los casos en que no se sabe, importar tecnología de afuera. Nosotros no es que éramos ningunos sabios cuando pusimos el trole. Nosotros pedimos un programa especial con Naciones Unidas para tener el apoyo de técnicos brasileños que son los expertos en los sistemas BRT de Curitiba, de Sao Paulo, etcétera. Y ellos vinieron en la parte de implantación del proyecto. Nosotros hicimos toda la parte de planificación y toda esa cosa, pero la implantación del proyecto, nosotros teníamos recelo. Entonces, trajimos el contingente extranjero en tránsito, en el tema de buses, en el tema de recaudo, que ya era un tema complicado, se pueda tener una mejor visión y dar mejores alternativas a los mandatarios de la comunidad. Muchas gracias por aportar este debate. Volveremos a convocarlos. El tema de la movilidad está pendiente, latente, con todas estas acciones pendientes que hay en la capital. Muchas gracias al ingeniero César Arias y al concejal Michael Aulestia. Gracias, Miguel. Un saludo al ingeniero Arias y a los quiteños. Muchas gracias, estimado Miguel. Muchas gracias. Antes de ir al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, queremos recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar las preguntas de la consulta popular del Ejecutivo y la búsqueda de solución a los principales problemas nacionales, los desafíos en seguridad, temas políticos, económicos y sociales del 2024. Invitados el doctor Carlos Aguinaga, jurista, representante de Voces por la Democracia, la doctora Gabriela Panchana, analista y experta en comunicación política, y el doctor Juan Manuel Fuertes, analista, ex asambleísta, ex viceministro de gobierno. De mi parte, muchas gracias. Volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Ya viene Clarito está, y luego el espacio en Exa FM del show de la papaya. Muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo